¿Qué tal? Mi nombre es Mateo Calderón y hoy voy a hablar un poco acerca de la historia de la educación y del sistema educativo actual. Para empezar a hablar de la historia de la educación, quizá debamos remontarnos 2500 años atrás en la Grecia clásica, ¿no? Donde la educación se empeñaba más, digamos, en la formación general del hombre o del ciudadano. Para esto se utilizaban básicamente dos métodos, uno era el de la dialéctica y el otro el de la mayéutica. Este último, muy conocido por todos por haber sido utilizado por Sócrates en los diálogos de Platón, donde se utilizaba este método, digamos, para discernir o para debatir con los conciudadanos atenienses para llegar a juicios que pudieran considerarse verdaderos. Paralelo con esto, se daba también en la antigüedad, en Esparta, otro tipo de formación que estaba más enfocada en formar a los individuos para que estos fueran luego a la guerra para ganar territorio para sus respectivas naciones. Asimismo, podemos ver, al menos en Atenas, que la formación se enfocaba mucho en el ser. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos a la etimología de la palabra ser, al menos en griego, nos damos cuenta que esta significa identidad o existencia. Es decir, que el ser era algo muy general y que compartían, digamos, todos los hombres. Es decir, todo hombre tenía un ser, tiene un ser entendido en este sistema ateniense y por lo tanto todos estos son susceptibles de ser formados por el mero hecho de estar en condiciones o con las capacidades de ser digamos, formables en un ámbito específico. Por ejemplo, vemos o tenemos conocimiento de otro tipo de escuelas que se enfocaban más en el campo de la retórica o en el campo del buen vivir, para luego ir a discutir a las plazas públicas las decisiones que le podían concernir a toda la ciudad. Eh, Bien, a medida que va avanzando la historia se empiezan a distorsionar este tipo de formaciones para darle paso quizá a otro tipo de métodos que estaban enfocados ya no hacia el ser, sino hacia la formación del individuo en el campo de la fe. Esto se da durante la Edad Media con el escolasticismo en cabeza de Santo Tomás y de San Agustín. Eh, Luego de esto ya tenemos digamos en parte, que la formación del individuo ya no era o ya no estaba enfocada hacia la formación del ser o del arte del buen vivir, sino hacia la formación del hombre para la fe o para el entendimiento del mundo a partir de la razón católica cristiana. Con esto viene un punto muy importante que quizá lo tenemos hasta el día de hoy y son las teorías de Juan Amos Comenio. Juan Amos Comenio durante el siglo XVII ya en su didáctica magna nos empieza a hablar de otro tipo de teoría que no se enfoca tanto, digamos, en el ser aristotélico de la educación ateniense, sino que se enfoca más en un postulado que podemos conservar hasta los días de hoy. Es decir, todos los postulados que tenemos hasta el día de hoy se enfocan básicamente en lo que propuso Jacomenio hace 500 años. Es decir, en el ideal pansófico que se enfocaba era en que el conocimiento o la educación debería ser de todos y debería ser todo para todos. Es decir, que todos deberían instruirse para estar al servicio del camino de la sabiduría o del camino del ser buen súbdito o del camino del ser un buen cristiano. Porque como todos sabemos, Juan Amos Comenio era un monje que digamos que enfocaba todo su sistema hacia estas últimas dos posturas: el ser un buen súbdito al servicio del Estado y el ser un buen cristiano al servicio de la Iglesia. Ahora, lo que también propuso Juan Amos Comenio fue un tipo de educación graduada, es decir, se empezaron, digamos, a establecer las edades, las dificultades de acuerdo a las edades, y los horarios de acuerdo también a la intensidad de carga académica que pudieran recibir. De ahí que se ubicaran a los estudiantes de esta manera.
de cierta edad a cierta edad recibían cierto grado de dificultad. De cierta edad a cierta otra se recibía otro grado, es decir, iba, digamos, ascendiendo de lo más básico a lo más difícil. Esto puede entenderse como un tipo de metodicidad, que básicamente tiene su origen en Juan Amos Comenio. Para Juan Amos Comenio, evidentemente, eh, educar al pueblo era más beneficioso para un Estado, porque se debía educar para que el pueblo pudiera, digamos, estar en las condiciones de servirle al monarca o de servirle al rey. En Orbis Pictus, que es otra de sus obras, Juan Amos Comenio propone otro tipo de educación que está más enfocado es en las imágenes. Para él era mucho más básico, mucho más elemental educar a partir de las imágenes. De ahí también que tomara mucho sentido este concepto desde hace 500 años, ¿no? Eh, Ahora, Juan Amos Comenio también estaba de acuerdo en que la educación debería ser para hombres y para mujeres. Pero esto, digamos que no toma mucha influencia, no toma mucha fuerza, sino 300 años después de su teoría. Bien, más adelante de Juan Amos Comenio tenemos en la historia, por ejemplo, eh, a, a Rousseau. Como todos sabemos, la formación o los postulados de Rousseau se enfocaban más hacia la formación también del ciudadano. Pero digamos que no en el sentido ateniense, sino digamos en el sentido digamos, de formar al hombre para la conciencia y para la formación de sí mismo. Los postulados de Rousseau se dieron en el marco de la Revolución Francesa, y influidos o influenciados por Jean-Antoine Condorcet. Y esto, digamos, que se empieza a esparcir o se empieza, digamos, a propagar hacia otro tipo de estadios, ¿no? Tenemos que recordar que, por ejemplo, la teoría de Pestalozzi está muy influenciada por los postulados de, de Rousseau. Y Pestalozzi es quien propone, por ejemplo, la noción de jardín infantil que tenemos hasta el día de hoy. Bien, pero como tal, lo que conocemos como pedagogía actual viene desde el siglo XIX, donde esta se impuso más como una didáctica experimental o como una ciencia de la educación. Es decir, a partir del siglo XIX, entonces empiezan a tejerse los postulados formativos teniendo en cuenta las condiciones, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta los contenidos, la evaluación, los objetivos, el maestro, el alumno. Ahora, ¿quién elige esto? Bueno, aquí empiezan a entrar otro tipo digámoslo de alguna manera, de factores, de factores políticos que iban más encaminados, digamos, hacia la economía industrial. Esto en el marco del positivismo, ¿no? Eh, con el despotismo ilustrado que se da en lo que entendemos como positivismo, la escuela empieza, digamos, a propagarse y empiezan a tenerse en cuenta conceptos como la disciplina, la obediencia, la docilidad, el régimen autoritario, donde el estudiante debía digamos, formarse para, digamos, para estar al servicio de la producción. Hay que tener en cuenta que todo esto se da en el marco del positivismo, es decir, donde la escuela era la respuesta ideal para obtener los mayores resultados con la menor inversión de tiempo posible. Esto, digamos que es un tipo de economía industrial donde la escuela era imagen y semejanza a lo que hoy conocemos como una cárcel o como una fábrica, ¿no? Y esto se ha propagado. De hecho, el timbre viene precisamente de esta época industrial, donde se tocaba el timbre, un timbre anónimo, y donde el estudiante tenía que ser receptivo y
saber o concebir que una vez sonara debía ir a que fuera de alguna manera ilustrado. Claro, colocando el término de ilustración bajo comillas, ¿no? Eh, También podemos decir que aquí, durante la época del positivismo, que está durante la época del positivismo a la cual se inscribe el despotismo ilustrado, imperan más en el término formativo las estadísticas, es decir, el sacar números, el sacar cuentas de cuánto hemos formado y de quiénes están propicios para ocupar los respectivos campos de trabajo dentro de la sociedad. Aquí ya vemos que la teoría, digamos, propuesta en un principio por Aristóteles o por la Grecia clásica ya no se tiene en cuenta. Es decir, ya el ser no tiene nada que ver, el ser se deja a un lado y digamos que se empieza a deshumanizar. De ahí, digamos que se ha servido todo el sistema educativo actual, donde digamos que la formación se ha enfocado más en formar a las personas para que éstas les sirvan a las empresas. Entonces, si una empresa necesita profesionales que sean capaces de manipular ciertas máquinas, entonces se formarán a las personas para que éstas sean capaces de manejar dichas máquinas. Es evidente que el sistema educativo que tenemos actualmente no está respondiendo a lo que debería ser, es decir, a la educación humana, a la educación para el ser o a una educación enfocada hacia la civilidad o hacia la crítica de la discusión y el debate público, sino que se está enfocando más en un tipo de régimen absolutista donde digamos que se está heredando un régimen absolutista donde se está formando o donde se está fabricando un tipo de persona que sea manipulable, que sea maleable y que sea controlable y que sea alguien que esté dispuesto a rendirle a la sociedad. Es decir, alguien que no esté en condiciones de criticidad, que no esté en condiciones de autonomía y que no esté en condiciones de ser capaz de elegir por sí mismo, sino que esté en condiciones de servirle al otro, de trabajar para el otro, de formar y de hacer todas sus características y todas sus posibilidades en pro de la industria. Esto es tal cual como se ha formado el sistema educativo actual. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, a los derechos básicos de aprendizaje o a los lineamientos curriculares, nos damos cuenta que el ser humano que hoy se quiere formar debe cumplir ciclo por ciclo ciertas características. Es decir, esto es una forma de ir midiendo qué tanto ha avanzado en contenidos el estudiante para ver qué tanto le puede servir o no a la sociedad. Esto más o menos lo que se puede decir hasta el momento es quizá un recuento muy breve de la historia de la educación y del surgimiento del sistema educativo actual, pero creo que ayuda a comprender a grandes rasgos lo que hoy tenemos y lo que hoy está imperando a la hora de formar a las personas. Gracias.